Torrijos. Y queremos saludar a un abogado colombiano que es penalista, vive en Estados Unidos y ha sido admitido para litigar precisamente en el estado de Nueva York. Él conoce cómo se mueven las cosas en la corte a la que está compareciendo Maduro. Es el abogado Santiago Torrijos, a quien saludamos a esta hora en la FM. Bienvenido, doctor Torrijos. ¿Cómo está usted? Muy bien, apreciado Juan Manuel. Un saludo muy especial y también para todos los oyentes. Un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Bueno, hay mucha expectativa sobre cómo se mueve la defensa de Maduro en esas cortes tan absolutamente complejas, que tienen unas normas tan rigurosas. ¿Cómo es esa comparecencia de Maduro allí? ¿Cómo es ese tribunal? Para que los oyentes se hagan una idea del escenario que está enfrentando Maduro. Diríamos que lo más importante ahí, Juan Manuel, es entender que, a diferencia de Colombia, quien va a decidir la suerte de Maduro va a ser un jurado compuesto por personas en el estado de Nueva York, que van a decidir qué pena y si va a tener una pena al final del juicio. Entonces, a diferencia de Colombia, donde es un juez quien decide la suerte de la persona, aquí se trata de un jurado de iguales, de personas de la comunidad. Eso es muy importante en cuanto a estrategia defensiva. Lo otro muy importante es que hay una serie de audiencias antes del juicio como tal, en donde se van a debatir mociones que puede proponer la defensa. Mociones, por ejemplo, para decretar una ilegalidad de captura, para saber o no si se violó la inmunidad presidencial, saber o no si se violó la soberanía territorial, y argumentos muy fuertes de la contraparte, es decir, de la Fiscalía en este caso, y el Departamento de Justicia, que muy seguramente lo que van a decir es que Estados Unidos jamás ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela, y por lo tanto no tiene ningún destino este argumento, y que más bien se trata de una operación conjunta que fue realizada a instancias del DOJ, pero ejecutada por el grupo Delta, y que por lo tanto se trata de una clara cooperación entre las fuerzas de Estados Unidos para capturar a una persona que era un fugitivo de la justicia norteamericana. Ahora, doctor Torrijos, sobre el primer punto, abogado, que usted nos comentaba, como en las películas, será entonces un jurado el que defina la sentencia absolutoria o condenatoria para Maduro. ¿Cómo se conforma ese jurado? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿O cuántos suelen ser? Suelen ser 12 personas, y lo más importante es que se conforma de miembros de la comunidad. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente lo que se ve en el estado de Nueva York es que, además de los crímenes violentos con armas de fuego y además de los crímenes de tráfico, en especial tráfico de menores, una de las preocupaciones más grandes es el tráfico de estupefacientes. Y recordemos que Maduro, justamente en el indictment, fue acusado por 2 conspiraciones, una por apoyar el narcoterrorismo, otra por apoyar como tal el tráfico de drogas, y por lo tanto va a pesar mucho estos 2 cargos en la decisión que tome el jurado. Ahora, otra cosa importante es que, aunque los jurados deben estar aislados, no es una mentira para nadie que todas las personas en la comunidad de Nueva York saben exactamente lo que estaba pasando con Venezuela. Vienen escuchando noticias de este tema desde hace mucho tiempo, y por lo tanto eso va a influenciar bastante la decisión. Lo último quizás sea que, a diferencia, por ejemplo, de la Florida, donde podían también traer cargos en contra de Maduro, el estado de Nueva York usualmente no es un estado muy amigable hacia las políticas del gobierno actual. Por lo tanto, esto también va a jugar un papel clave en la decisión final del caso. Oiga, el cambio, doctor Torrijos, de esa definición de cartel de los soles que se utilizó en la acusación contra Maduro y Cilia Flores, ¿le beneficia o esto simplemente es una categorización que se emplea? Sí, yo diría que no lo beneficia realmente. Lo que se tiene que probar aquí en este caso es muy sencillo. La conspiración en los Estados Unidos es simplemente un acuerdo que puede ser tácito o puede ser expreso, y a la vez hay que probar un acto en desarrollo de esa conspiración, solo uno. Y si ustedes se fijan en el indictment, no hay uno, sino que hay varios cargos, incluso varios actos. Incluso actos que se remontan a épocas anteriores a la de Maduro como presidente. Por lo tanto, el argumento de la inmunidad presidencial ni siquiera serviría para estos actos. Y lo que se tiene que evidenciar es justamente el vínculo, mediante cualquiera de esos actos, entre Maduro, entre Cilia, entre el hijo de Maduro, el
a quien se le conoce como el príncipe, y justamente las organizaciones que nombran ahí, entre ellas las FARC, el Cartel de Sinaloa, el ELN, organizaciones que se reconocen como narcoterroristas desde finales de los 90. Así que realmente la inclusión o no del Cartel de los Soles o de lo que se decía de Maduro como líder del Cartel de los Soles, incluso podría beneficiar la estrategia de la Fiscalía, porque ahora es mucho más fácil probar y porque en la mentalidad de ese jurado es clarísimo que todas esas organizaciones, entre ellas las FARC, ELN, etcétera, pues lógicamente son las peores organizaciones, las que tienen el peor renombre a nivel internacional, y por lo tanto el jurado va a saber muy bien de qué le están hablando desde el principio. Doctor Torrijos, usted conoce también el interior de esta cárcel donde está detenido Maduro y Cilia. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué nos puede describir? ¿Cómo es una celda y cómo es un día a día de los que está viviendo ahora Maduro? De pasar del trópico, del Palacio Presidencial de Miraflores a una cárcel que suponemos es muy estrecha, ¿no? Sí, para Maduro es un cambio de vida total. A pesar de que él trate de aparentar que no lo es, como cuando entró al centro de detención. Realmente las celdas tienen condiciones dignas, es lo más importante. Tienen un lavamanos, tienen un sanitario, tienen colchón, almohada, tienen una cobija, pero son estrechas, tal cual, son estrechas. Tienen también un patio donde los reclusos pueden pasearse algunas horas del día. Son estrictamente vigiladas, tienen altas medidas de seguridad y sobre todo allí han estado personas de renombre. Esto no es una cárcel como tal, no es donde cumplen sentencias al final cuando son condenados, sino que es un centro de detención preventivo en Brooklyn. Y ahí han pasado figuras desde Luigi Mangione con el asesinato del CEO de United Healthcare, hasta pasando por el Mayo Zambada. Tenemos también una persona que estuvo en condiciones muy similares, Juan Orlando Hernández, el expresidente, estuvo en condiciones similares a las de Maduro. Lógicamente también líderes de bandas y demás, por lo tanto tendrán que tener una precaución especial para que estos líderes, muchos de ellos justamente líderes del narcotráfico internacional y el narcotráfico en Latinoamérica, no tomen represalias contra mí. Ahí tenemos reconectando. Sí. Ahí está. Claro. Así es. Oiga, doctor Torrijos, pero cuando lo trasladen y si existe una condena, ¿esa cárcel puede ser más favorable para Maduro y compañía o eso es como en Colombia, que uno termina ahí negociando para que lo terminen mandando a un sitio como de reclusión con mayor especial. confort? Ajá. Realmente no va a poder ser este lugar porque aquí solamente son detenciones preventivas, es decir, antes de que se lo condene. Pero el sistema norteamericano es muy organizado. Al final simplemente irá al centro que dictamine la Corte y el Buró de Prisiones, al igual que ocurrió en este caso. El abogado, por estrictas condiciones de seguridad, logísticas, podría pedir un cambio, pero pues ustedes han visto, todas las personas por más alto nivel que tengan han pasado por este centro. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo especial, es simplemente logística y muy seguramente Maduro permanecerá allí hasta que se defina su suerte o hasta que el abogado pida la fianza que no ha pedido, porque en este momento no existen las condiciones para hacerlo. ¿Y en este momento puede recibir visitas? En este momento puede recibir visitas, entre ellas la Constitución de los Estados Unidos no solamente permite, sino que obliga a que pueda tener visitas con su equipo legal para coordinar la estrategia y más en estas instancias previas al juicio. Oiga, ¿y con Cilia se pueden ver o eso hay cómo es la relación conyugal cuando los dos están detenidos en la misma cárcel? Pues ahí van a estar separados, cada uno va a tener visitas con sus abogados, pero no van a poder tener comunicación directa, máxime cuando ambos, fíjense en esto, que ambos están acusados en un mismo indictment por papeles similares dentro de esa alianza público-privada para narcotraficar. Entonces, lógicamente, no podrán verse para propósitos más allá de coordinar con sus abogados. ¿El no haber pagado la fianza es estratégico de parte de la defensa, del abogado? Yo diría que sí, que es estratégico. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, a pesar de que hay un sistema de fianzas muy consolidado, existen dos riesgos por los cuales una fianza podría negarse fácilmente.
Uno de ellos es el riesgo para la comunidad o peligro para la comunidad. El otro es el riesgo de fuga. Diríamos que en este momento ambos son riesgos latentes. El de fuga, pues evidentemente se puede inferir de toda la operación que tuvieron que hacer y del estatus de Maduro. Y el de peligro para la comunidad en estos delitos es muy fuerte, en estos delitos de tráfico, que ni siquiera es solamente de tráfico, sino que es de conspiración para traficar con organizaciones narcoterroristas. Entonces yo no podría imaginar un escenario menos favorable para una fianza que este. Realmente la probabilidad de una fianza es muy baja y el abogado ve que no quiere dar esa pelea, al menos ahora. Finalmente, abogado Santiago Torrijos, muy interesante todo lo que nos está contando y prácticamente nos estamos imaginando cómo es esa corte ante la cual está compareciendo Nicolás Maduro. Quería preguntarle, una persona, un ciudadano del común que quisiera eventualmente asistir a las audiencias contra Maduro, ¿puede hacerlo? Sí, claro que sí. Las audiencias normalmente son públicas. En esta audiencia no ha habido ninguna orden judicial para cerrarla. Por lo tanto, cualquier ciudadano del común puede ingresar, puede verla. Obviamente, lo que va a encontrar es una fila, porque muchas personas tienen interés en ver el desarrollo de este proceso. Y otra cosa que es diferente con los procesos en Colombia es que no se pueden grabar, ni los medios pueden estar adentro. Por eso es que siempre vemos, en vez de fotografías, en vez de videos, vemos dibujos como hace algunas décadas de lo que sucede adentro de la corte. De resto, cualquier persona puede estar y puede revisar y puede mirar todo el desarrollo del proceso. Óigame, muy interesante todo lo que usted nos ha contado, abogado Santiago Torrijos. ¿Usted es bogotano? Sí, bogotano, estudié en Bogotá, trabajé mucho tiempo en penal en Colombia y ahora trabajando justamente aceptado para trabajar en penal en la corte, justamente donde se está decidiendo este caso. Qué bien. Vamos a tener entonces allí a un reportero de la FM contándonos cómo va a transcurrir este proceso contra Maduro, que se va a reanudar en marzo próximo, el 17 de marzo. Muy buena la historia, muy interesante, abogado Torrijos. Gracias por su tiempo. ¿Qué hora tiene Nueva York y qué temperatura, entre otras cosas? Un gusto estar con ustedes como siempre. Aquí son las 8:14 y un frío terrible. Claro, 8:14 en